Muy bien. Muchas gracias por la asistencia del día de hoy a este interesante seminario denominado Técnicas de Trabajos con Tensión que se aplican en redes eléctricas aéreas hasta 500 kV. Va a estar a cargo del especialista, el ingeniero Ernesto Oliva, ingeniero industrial de la Universidad de Matanzas, en Cuba, con más de 25 años de experiencia en el sector eléctrico, capacitando ingenieros, supervisores y linieros con las técnicas de trabajos con tensión en redes aéreas, eléctricas de media y alta tensión en Cuba, Jamaica, Perú y Bolivia. En los cursos que dicta, están presentes especificaciones y regulaciones de las normas internacionales OHSAS, IEC, ASTM y ANSI. Los conocimientos que se imparten complementan los adquiridos en la carrera de Ingeniería Eléctrica sobre trabajos con tensión. Actualmente trabaja como especialista en redes en la Escuela de Capacitación de la empresa eléctrica Habana, Cuba. Entonces, sin más preámbulos, iniciamos la sesión por parte del ingeniero Ernesto. Bienvenido, ingeniero Ernesto. Muchas gracias. Bueno, Quedamos con usted. Muy agradecido. Quisiera saber, ya ven, ya están viendo ya mi escrito, es decir, mi pantalla, ¿la ven ya? A ver, veamos. Un ratito. Ahí va. Ahora sí puede presentar su pantalla. Ok. ¿Todos escuchan? Wilmer, aparentemente el tema es de su audio, de su laptop, de su computadora, del medio donde está usando. Si es que puede cerciorarse a habilitar su audio, por favor, porque todos estamos escuchando muy bien. Entonces ahí revise bien el audio de su computadora, por favor. ¿El mío me está diciendo, ingeniero? No. Al ingeniero Wilmer nos Listo. escribe que no está escuchando, pero es un tema ya local. Entonces, comenzamos. Ante todo, quiero agradecer la posibilidad que me han dado de poder transmitir en estas charlas algunos conocimientos sobre las técnicas de trabajo con tensión que se aplican a redes aéreas eléctricas hasta 500 kilovoltios. Y ante todo, dar gracias a Dios por esta oportunidad y también agradecer al ingeniero Eduardo, que muy amable ha sido en permitirme poder darle esta charla a ustedes. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Un sistema electroenergético. Un sistema electroenergético, vamos a hablar de algo de generalidad, la composición del mismo, de la central generadora, las redes de transporte que pueden tener determinados niveles de voltaje. Nosotros acá le llamamos líneas de transmisión o de transporte para diferenciarla de líneas de media tensión y de líneas de distribución primaria o distribución secundaria. Como podemos observar aquí en la gráfica, vemos la unidad generadora, vemos una línea de transporte de alta tensión, una subestación que a su vez es capaz de poder obtener un voltaje menor y así sucesivamente es todo sistema electroenergético hasta poder llegar a las fábricas, consumo industrial y a los consumidores.
Como podemos observar, y ocurre siempre en la vida diaria, todo tiene su fortaleza y tiene sus debilidades. Si vamos a hablar de fortaleza de un sistema electroenergético, pues podemos decir que en su diseño se utilizan los mejores equipos con las mejores especificaciones, en dependencia de donde se encuentre situado, pues entonces obedece a los tipos de aislamiento que se ponen en redes, se analizan las zonas de contaminación para poner los centímetros por kilovolt correctos según la zona, se seleccionan los equipos de mayor calidad y así sucesivamente ocurre tanto en la central generadora desde el punto de vista de generación, que no vamos a tocar ese tema por no ser de interés nuestro por el momento, pero sí vamos a hacer énfasis en lo que se refiere a redes, tanto de transmisión, estoy hablando redes de muy alto voltaje, estoy hablando redes de transmisión, redes de medio voltaje y finalmente redes de distribución primaria y redes de distribución secundaria. Como bien decía, todo esto tiene fortalezas y debilidades. Ahora, ¿cuál sería la principal debilidad de un sistema electroenergético? Es sencillamente de que todos sus elementos se van deteriorando con el tiempo y se hace necesario entonces ejecutar mantenimientos. Ahora, el objetivo principal y hacia donde mira cada sistema electroenergético, donde quiera que éste se encuentre, en cualquier latitud de nuestra Tierra y en cualquier país, obedece a la siguiente declaración: la continuidad del servicio eléctrico sin interrupciones a los consumidores es un eslabón fundamental en el desarrollo sostenible y tecnológico de un territorio, estado o país. Esto es algo que se cumple para cualquier país, para cualquier territorio, donde quiera que exista un servicio eléctrico. Ahora, ¿qué sucede? La debilidad, como decíamos anteriormente, que tiene en este caso, en el caso de las redes, es que tenemos aisladores que cambiar, herrajes que sustituir, por lo tanto, debe haber una política de mantenimiento y esta política de mantenimiento tenemos dos posibilidades de cómo hacerla. O se hace con líneas desenergizadas o se hace con líneas energizadas. ¿Para qué? Para poder evitar entonces estas afectaciones a los consumidores y precisamente poder brindar un servicio sin interrupciones, que es parte de los indicadores de calidad de un sistema electroenergético. Ahora, ¿qué se ha diseñado por parte del hombre para poder lograr esto? Para esto se ha ideado hace muchos años, y estoy hablando desde el siglo pasado, tres técnicas fundamentales, que es la que precisamente vamos a ver en el curso que vamos a impartir en el próximo mes, Dios mediante. Como pueden observar aquí en esta figura donde yo tengo mi mouse, estoy hablando de técnica a distancia, en los cuales es posible separar todos los conductores mediante determinadas disposiciones que se forman con estas varas y sencillamente el liniero puede acceder a ello con amplios factores de seguridad. Otra de las técnicas que también vamos a estar viendo en el curso es la técnica contacto, que es una técnica que es diametralmente opuesta a la técnica a distancia, porque ya el operario o el liniero ingresa directamente a la zona donde está el potencial presente, basado en proteger esa zona de protección. Y finalmente, los trabajos a potencial, que es el liniero ingresando al potencial de la línea y haciendo determinadas operaciones para aislarse del potencial de tierra. Ahora, para poder entender cómo es que se comporta esto en la actualidad, debemos ir a la génesis de cómo surgieron estos trabajos. Yo creo que no hay duda si yo preguntaría de que quién ejecuta estos trabajos y todos vamos a estar de acuerdo que son los linieros o los técnicos
en dependencia de la palabra que se utilice por países. Lo que sí todos vamos a estar de acuerdo de que son operarios preparados, pero con unas limitaciones en cuanto a conocimiento, porque generalmente estas personas que trabajan en la red no tienen un alto nivel escolar y por lo tanto, sencillamente lo que a ellos se les enseña básicamente son procedimientos de trabajo y dentro de su cultura que ellos puedan adquirir para que hagan acciones y métodos de trabajos seguros. Ahora, ¿cómo surgió esto? Es importante hacernos tres preguntas. La primera es, ¿cómo se aplican estos trabajos? ¿Qué procedimientos son los que llevan las líneas de muy alta tensión? Estoy hablando voltaje de 500 kV, estoy hablando voltaje de 745 kV, voltaje de 220 kV, voltaje de 110 kV, voltaje de 138 kV, 66 kV, 34,5 kV, 13,8 kV, 7620 kV y así sucesivamente hasta llegar a una distribución secundaria en el cual lo que esperan nuestros consumidores es tener un servicio sin interrupción. Por lo tanto, vamos a ver la génesis de estos trabajos, cómo surgieron, cómo es que se pueden organizar estos trabajos y cómo se están organizando. Les puedo hablar un poco de la experiencia que hemos tenido. Gracias a Dios, hemos trabajado en Jamaica, preparando tanto a personal liniero como personal supervisor o jefes de brigada, según sea el país y la nomenclatura que utilice. Hemos preparado ingenieros y como cosa fundamental, hemos hecho un trabajo mancomunado entre las fuerzas de trabajo. Y estoy hablando personal profesional, como el que me está escuchando esta charla, y personal ya menos profesional, con un nivel cultural quizás un poco más bajo. Y sencillamente lograr entonces un fruto que sea algo mancomunado y finalmente poder cumplir el nombre que también se le da a estos trabajos, que no es nada más y nada menos que trabajos por riesgos controlados. Y voy a detenerme aquí un momentito, aunque lo vamos a explicar con más lujo de detalle en el curso, pero para que ustedes puedan entender. Un trabajo por riesgo controlado significa que el riesgo está presente y yo lo que hago es que mediante barreras que existen, tanto aplicable en factores de seguridad, herramientas, a equipo, como capacitación al personal que está involucrado, yo logro acorralar el riesgo de tal forma que aun cuando falle la mente humana en una operación, ahí está la barrera colocada. Si estuviéramos hablando de otros tipos de trabajo, sencillamente se eliminan los riesgos. Voy a poner un ejemplo comparativo. Vamos a hacer un parangón, vamos a hacer una comparación. Si yo estuviera hablando de viales, de construir una carretera, y hay una carretera que es muy estrecha, y hay riesgo cuando un carro se cruza con el otro, cuando un auto cruza con el otro, pues sencillamente el riesgo se elimina cuando usted hace esa avenida más ancha. En el caso nuestro de las empresas eléctricas, nosotros no podemos eliminar los riesgos. Lo que se hace es que se controlan los riesgos. Ahora, vamos a ver qué fue lo que idearon los padres de estos trabajos en el siglo pasado, en la primera década del siglo pasado. Génesis de los trabajos con tensión. Aparecen los primeros trabajos en los Estados Unidos en la segunda década del siglo pasado. En el 1913 se hizo el primer trabajo con tensión. En una línea, sencillamente se cogió en una red, se fabricaron unas varas de madera y se empezaron a hacer manipulaciones en esa línea de distribución con unas varas de madera, con un barniz que se le aplicaba a estas varas y un proceso de secado en hornos. Es decir, hubo un grupo de ingenieros que se dio cuenta que tenían que dar mantenimiento, pero sin afectación a los consumidores. Aquí empezó entonces el desarrollo del trabajo con tensión.
en los Estados Unidos. Más tarde, en el año 1930, se comienzan ya a hacer trabajos en voltajes superiores. Es decir, ya se hace trabajo a distancia. Es decir, yo separo los conductores, disculpe, yo voy separando y creando otra configuración en mis conductores para poder crear una zona segura al operario que va a estar trabajando, cambiando una ristra de aisladores, cambiando una cruceta o cambiando un herraje. ¿Qué pasó con esto? Cuando esto nació, hubo un camino paralelo en el cual los ingenieros caminaban junto con los operarios en cuanto a ejecución del trabajo, en cuanto a diseño de redes, en cuanto a geometría de los conductores en las estructuras. Es decir, hubo un trabajo mancomunado en los cuales ellos, para su sistema electroenergético, diseñaron un grupo de herramientas que hasta el día de hoy es la que se oferta. Más tarde, ya en el año 1947, la compañía Evy Chance mejora sus herramientas, ya entra a jugar la fibra de vidrio, mejores propiedades dieléctricas, y se realizan los primeros trabajos en redes ya de muy alta tensión, en 345 kilovolts. Y paso seguido, desde los años 60, comienzan entonces los cursos de entrenamiento para aplicar estas técnicas en todos los niveles de voltaje. Bien, yo le estoy hablando solamente ahora de Norteamérica, pero ¿qué pasó en el resto del mundo? Y aquí es donde comienza nuestra historia. Esto empezó a proliferar, empezaron cursos en la América Latina, empezaron cursos en Europa, y este trabajo se fue difundiendo de la siguiente manera. Hacían cursos cortos, se enseñaba todo lo referido a herramientas, pero estos cursos siempre fueron, y en la actualidad también se cumple esto, que son dirigidos al personal que labora en la red eléctrica. Estoy hablando linieros, estoy hablando supervisores o foremen, como le quieren llamar, o jefes de brigada o jefes de grupo. ¿Qué ha pasado con el desarrollo de la electricidad? Todos aquellos que han tenido la posibilidad de visitar otros países pueden dar fe a lo que voy a decir ahora. No todos los sistemas eléctricos o todos los sistemas electroenergéticos son iguales. Unos utilizan un tipo de poste, otros utilizan otro tipo de poste. Por ejemplo, unos utilizan el poste centrifugado, otros utilizan el poste post-tensado, otros pretensado, otros utilizan estructuras metálicas, y la configuración de estos conductores varía significativamente de un país a otro. ¿Qué trajo esto como consecuencia? Que cuando usted recibe un curso de trabajo con tensión, hay que reconocer que los padres de estos trabajos, evidentemente, fueron los ingenieros norteamericanos. Y qué bien que nos enseñaron, y yo doy gracias a Dios por ello, porque todo ese caudal de conocimiento fue transmitido, pero a algunos ingenieros y no en su totalidad. ¿Qué pasó con el tiempo? Al pasar el tiempo, sencillamente, cada país empezó a diseñar sus procedimientos, pero no fue un camino paralelo. Por ejemplo, según la experiencia que yo he podido ver en los países que yo he estado, las conferencias que he dado, tanto en colegios de ingenieros como universidades, pues yo me he dado cuenta, por ejemplo, que los currículos de asignatura de la carrera de ingeniería eléctrica muchas veces tocan estos temas, y qué bien que los tocan, pero quizás con la profundidad de que estos temas deben ser tocados. ¿Para qué? Para que finalmente estos trabajos tuvieran un enfoque de sistema, es decir, que no sean trabajos aislados. Pues sencillamente es lo que hemos visto. Hemos dado conferencias, por ejemplo, en una universidad. Tuve la posibilidad de estar en Bolivia en el año 2015, la ingeniería del siglo XXI, y ahí le pudimos dar, gracias a Dios, una conferencia a los estudiantes de cuarto año de la carrera. Y nosotros entonces nos percatamos que cuando hablamos de estas cosas,
no había mucho conocimiento al respecto. ¿Qué trae esto como consecuencia? Nosotros también pasamos por esta debilidad acá y nos dimos cuenta y entonces empezamos a incorporar quizás de una forma más profunda todas estas cosas para que el producto final, el ingeniero que nosotros podemos recibir acabado de graduar, tuvieran parte de estos conocimientos y finalmente nuestro sistema electroenergético pudiera hacer un análisis de fiabilidad total acorde a las herramientas que ofertan estas compañías. Eso es una de las cosas importantes que nosotros hemos detectado. Por eso es uno de los objetivos del curso, es requisitos a tener en cuenta en un territorio para la organización de estos trabajos con tensión. Es decir, cómo yo estoy trabajando, sabemos que hay muchas empresas eléctricas que se ocupan de este trabajo, sabemos que hay personas muy talentosas, pero ¿cómo lo están haciendo? ¿Cuál es el enfoque que tienen estos trabajos en esas empresas? Y lo digo por la experiencia que tuvimos nosotros en nuestras empresas eléctricas. Lo hablo por las experiencias que he visto yo cuando converso con los ingenieros que trabajan en otras empresas eléctricas de otros países. Por eso, una de las cosas que queremos ver en el curso es qué requisitos hay que tener en cuenta en un territorio para la organización de estos trabajos con tensión. Voy a poner un ejemplo clave para que ustedes me entiendan. Si ahora yo soy un ingeniero de diseño de redes y vamos a hablar del diseño mecánico y yo empiezo a diseñar mi línea, evidentemente mi línea va a estar diseñada en función de todos los parámetros que se siguen y cuando yo hago mi hipótesis es acorde a las condiciones climáticas que tengo en el lugar. Pero cuando yo termino mi red, cuando yo termino mis tramos reguladores, y estoy hablando ya con propiedad en cuanto al diseño mecánico de redes, cuando yo termino las tensiones que yo voy a poner en esos conductores, la forma geométrica, la pregunta que me hago siempre es esta. Si todas estas herramientas que yo utilizo tienen incluido amplios factores de seguridad y tienen incluido máximas cargas de trabajo, recuerden que estamos hablando de trabajo por riesgo controlado. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿están mis redes acorde a las herramientas que yo después tengo que usar en el mantenimiento para dar un servicio totalmente sin interrupciones por causa de mantenimiento? Es decir, sin apertura de circuito para dar mantenimiento. Es decir, son preguntas que tenemos que hacernos y si no, hacer un trabajo mancomunado. Es decir, en el territorio donde yo estoy viviendo, las empresas eléctricas que existen, las universidades que existen, están preparando a los muchachos que ellos voy a recibir, los nuevos ingenieros, con parte de este rico material que se llama trabajos con tensión, en los cuales podemos después hacer un trabajo mancomunado. Fíjense, si volvemos a la génesis de estos trabajos, recuerde que todos los cursos y todos los conocimientos a quienes fueron dirigidos, al personal de línea, al personal supervisor, jefes de brigada y quizás algún que otro ingeniero. Estos trabajos tienen una característica importante. Hay tres acciones que hay que realizar siempre, desde el trabajo más sencillo al trabajo más complejo, desde el nivel de voltaje más pequeño hasta el voltaje mayor en 500 kilovolts o 800 kV, que es, ¿qué pasa antes? ¿Qué tengo yo delante de mí? ¿Qué está pasando cuando estoy haciendo el trabajo? ¿Y qué va a pasar después? Es decir, hay un antes, hay un ahora y hay un después. Es decir, es una planificación en la cual no solo tiene que participar la persona que va a ejecutar el trabajo, es un trabajo en el cual tiene que estar presente la parte profesional. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, vamos a pasar a la próxima diapositiva, qué pasa cuando yo llego a una empresa y yo digo, vamos a evaluar la pirámide de conocimiento en cuanto a los trabajos con tensión? Lo que ustedes están observando ahí es lo que generalmente nosotros hemos visto en las visitas que hemos hecho en otros países. Cuando usted hace una encuesta, usted se da cuenta que referido a trabajos con tensión, si usted le pregunta a un directivo, al staff,
tienen aproximadamente un 5%. Si le preguntan a un ingeniero indirecto, por ejemplo, los ingenieros que trabajan en proyectos tienen un 10%. Si le preguntan a un ingeniero directo ya de la operación de sistema, tienen un 30% de ese conocimiento. Si le preguntan al ingeniero, tiene un 70%. Y finalmente el supervisor tiene un 100% de conocimiento, y yo diría entre comillas. Y vamos a ver más adelante por qué entre comillas. En esta conferencia que nosotros vamos a impartir en el curso, también se describe cómo hacer un proceso de trabajo con tensión y no hacerlo a la manera de un trabajo puntual o aislado, como ocurre en muchas empresas que he visitado. ¿Qué indicadores me rigen ese proceso? ¿Y qué requisitos tengo que tener yo para ese proceso? Es decir, basado en lo que expliqué anteriormente de cómo surgieron estos trabajos, yo tengo que lograr al final un producto que se llame trabajo mancomunado, ingenieros operarios, en que cada cual aporta lo que debe aportar, y finalmente es que logramos esto con una visión de proceso, es decir, con un enfoque de sistema. Eso es lo que va, ese es el contenido aproximadamente. Se ven muchas más cosas, pero bueno, estoy dando una panorámica en sentido general, lo que vamos a ver en la conferencia. Si pasamos a la segunda parte de esa sección 1, vamos a analizar entonces los equipos y las herramientas para este trabajo. ¿Qué pruebas se les realizan desde el punto de vista mecánico? ¿Qué disposiciones tengo que usar en mis conductores para yo separarlos? ¿Qué pruebas se les realizan acordes a las normas internacionales? Como decía ahorita el ingeniero Eduardo. Es decir, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Con qué periodicidad tengo que hacer estas pruebas? ¿Cuáles son las reglas fundamentales? En cuanto a las amarras, que quizás parezca una cosa sencilla, amarrar un conductor en un aislador tiene su parte también de parte profesional donde el ingeniero debe trabajar. No es lo mismo, digamos, un conductor ecológico semiaislado que un conductor de triple AC de aluminio aliado, que un conductor ACCR, que un conductor de cobre. Y por lo tanto, todos estos conocimientos nosotros vamos a vertirlos un poco en el tiempo, ¿no? Quizás no se puede dar todo el crecimiento que este requiere, pero al menos ustedes se van a llevar en ese curso una amplia visión de todas estas cosas para poder hacer un trabajo mancomunado. Se va a ver algunos videos también de algunos procedimientos y trabajos que no se hacen de la forma correcta para ir valorando esta situación. Vamos a ver las cargas de las herramientas que se utilizan, tanto en los elementos metálicos como de fibra de vidrio, cómo se combinan esto, cómo cuando usted tiene una carga de trabajo para, digamos, un elemento metálico y después la tiene otra diferente para una vara, ¿qué sucede cuando yo armo toda esa disposición? ¿Cuál es el resultado final? ¿Lo puedo o no puedo hacer el trabajo? Recuerden, la preparación, la ejecución y el después. Es decir, esos tres pasos, esas tres actividades no se pueden nunca separar. Esto lleva, porque es parte de controlar el riesgo. Eso es lo que vamos a ver en esa primera sección en el curso. Van a ver algunos videos, se va a hacer algunas, es decir, vamos a comentar ambos, hacerlo de forma interactiva, y sobre todo vamos a ver el papel fundamental que jugamos nosotros como profesionales de la red. En una segunda sesión vamos a ver otra vez las técnicas que se utilizan, que es el método de trabajo a contacto, que es el método, como yo decía anteriormente, es diametralmente opuesto al trabajo a distancia. Es decir, en este método ya el liniero y el operario ingresa a la zona directamente con zonas de protección. Aquí vamos a hablar de estos equipos, las herramientas, las pruebas que se realizan, cuáles son las zonas de trabajo que tienen que hacer, las reglas de seguridad. Vamos a ver algunos videos donde se hacen algunos actos inseguros para que puedan ver la importancia del trabajo mancomunado.
Vamos a ver las características de los guantes utilizados, las normas que cumplen, tanto para su comprobación como para su elaboración, estas especificaciones según las normas CTM. Es decir, vamos a ver un grupo de información que es la que necesitamos nutrirnos nosotros, precisamente, para poder hacer esto como un proceso, estos trabajos. Eso es lo que vamos a ver en la sección 2 del curso. En la sección 3 vamos a ver algo que es muy atípico. Diseño mecánico simplificado aplicado a redes aéreas eléctricas. Es decir, en esta sección no vamos a hablar de software, no vamos a hablar de cálculos complejos, sino vamos a hablar de cálculos que son necesarios y que son simples cálculos, pero que me da sencillamente la visión de hasta dónde yo puedo utilizar una herramienta acorde al tipo de trabajo que yo tengo que hacer. ¿Qué peso tiene en un punto este conductor? ¿Cómo es la tensión? ¿Cómo es la componente de tensión en determinada estructura? ¿Qué pasa cuando yo muevo el conductor? ¿Qué le pasa a esa tensión o a ese peso? Es decir, desde la marra que tiene el aislador anterior al poste que yo tengo y el posterior, hasta el peso que se incrementa sencillamente por las cargas que aparecen, por yo variar la geometría de la línea. Aquí les voy a poner un ejemplo en el curso de un trabajo que nosotros realizamos en el 1994 del siglo pasado. Tuvimos un curso de jefe de operaciones, de Manager Operation en Jamaica, y una de las cosas que nosotros hicimos fue hacer un trabajo de campo en el cual nosotros fuimos al libro de celaje que ellos tenían, identificamos un disco de remate, que es este que está acá en la figura que ustedes están viendo, que estaba dañado. Es decir, esto era una línea doble terna o uso conjunto, como le decimos nosotros en nuestro país, de 24 kilovolts con 69 kilovolts. Y sencillamente nosotros primero hicimos un cálculo y demostramos qué sucede cuando yo recojo el conductor para poder cambiar ese aislador. Hicimos el cálculo y después hicimos el trabajo. Es decir, un poco demostrándolo a ellos cuál es el valor del profesional en estos trabajos. Es decir, para poder realizar un trabajo realmente, como dice el nombre, por riesgo controlado. Y vamos a hacer algunos ejercicios de forma teórica muy sencillo, algunos cálculos con las tablas de conductores de cómo calcular peso y tensión en función de determinadas líneas. Es decir, esto es vital porque según nosotros, cuando vamos a hacer un trabajo, es de vital importancia conocer qué va a pasar cuando yo varío la geometría de un conductor. ¿Qué va a pasar cuando yo varío la tensión del conductor? En cuanto a mí se me va a incrementar el peso del conductor por la componente que me aparece cuando yo hago determinada acción. ¿Me soporta la herramienta? ¿No lo soporta? Es decir, vamos a ver esto desde esta óptica. En la próxima sesión, que es la 4, que también vamos a hablar del lavado de los aisladores. Estamos hablando de las zonas de contaminación, estamos hablando de zonas de alta polución y se hace necesario para esto conocer qué cosas es el lavado, los aspectos generales, el método convencional, características que tiene que tener el agua que se utiliza, qué sucede con las corrientes de filtración o las corrientes de fuga cuando yo estoy aplicando el agua a mis aisladores, cuál es la distancia de seguridad acorde al nivel de voltaje, qué sucede referido al efecto corona. Vamos a ver un método que se utiliza mucho que es lavado en seco, que es el método Corn Blast Isolator Cleaning. Vamos a ver algunos videos de lavado inclusive en subestaciones. Es decir, aquí vamos a tener un background completo de lo que es el lavado en redes en todos los niveles de voltaje, incluyendo la red de 500 kilovolts. Vamos a ver en el método convencional
¿Qué sucede con el agua? ¿Qué procedimiento hay para realmente, específicamente, lavar redes energizadas a 500 kilovolts? ¿Cómo lo hago? ¿De un helicóptero? ¿De la estructura? ¿Qué sucede cuando lo estoy haciendo? ¿Cuál es la peligrosidad? ¿Qué características tiene que tener mi agua de resistividad o de conductividad? Es decir, vamos a dar todos esos datos amparados. ¿Qué hacen otras compañías como los canadienses? Los canadienses tienen cosas diferentes a lo que hacemos nosotros acá en la parte de Sudamérica y el Caribe. Es decir, vamos a dar todas estas herramientas y conocimientos para que ustedes puedan nutrirse sobre el lavado en redes energizadas. Cosa tan importante cuando nuestra red pasa, ya sea por una zona de contaminación, por una zona de minería o esté pegado a la costa, donde el equivalente salino se está depositando constantemente en la superficie del aislamiento. Vamos a tener 3 secciones, sección 5, 6 y 7, dedicado al trabajo a potencial. Vamos a ver el origen y principio de este trabajo, las características generales que se usan y los equipos y herramientas, las medidas de seguridad. Vamos a ver algunos videos. ¿Qué sucede con las corrientes, como está aquí? ¿Qué sucede con las tensiones de contacto y la resistencia que me limitan yo como ser humano? ¿Y hasta dónde? ¿Cuáles son los valores permisibles que yo puedo tener en cuanto a campo eléctrico, intensidad de campo eléctrico? Vamos a ver el origen y principio del trabajo potencial, los primeros trabajos que se hicieron, cómo esto se ha ido perfeccionando hasta los días de hoy, valores permitidos de diferente intensidad de campo eléctrico, como hablamos, y no solo estoy hablando de trabajo potencial, estoy hablando cuando usted ingrese, que usted entre en una subestación de 500 kilovolts o 220 kilovolts. ¿Qué pasa? ¿Cuál es mi valor que yo puedo aceptar por intensidad de campo eléctrico? ¿Qué tiempo yo puedo estar expuesto? Es decir, vamos a ver un cúmulo de conocimiento que nos va a tributar poder hacer esto como un proceso, los trabajos con tensión, y no como un proceso aislado en el cual yo vengo, doy un curso solamente a linieros o a supervisores, les enseño procedimientos de trabajo y se comienza a dar mantenimiento en la red. Ese es el objetivo. Demostrar cuál es nuestro papel fundamental como ingenieros en los trabajos con tensión. Vamos a ver las características de estos equipos, las escaleras aisladas, qué sucede, qué nos plantea la norma IEC 61478, cuáles son las categorías de estas escaleras, qué sucede con esto de la extensión aislada para grúas con sillas de trabajo. Son métodos que se han ido innovando para hacer trabajos en cualquier nivel de voltaje y hacer cualquier tipo de trabajo, ya sea cambiar ristras de aisladores en suspensión, ristras de aisladores en remate o en finales de línea, ya sea para cambiar cualquier herraje que pueda tener malo en la línea, para cambiar cualquier cosa que pueda estar dañada y se le pueda restituir ese valor inicial que tenía mi red sin dar afectación al servicio eléctrico. Vamos a ver una sección 6, un trabajo muy interesante que se hace solamente en Canadá. Es un trabajo potencial, pero que se hace en líneas de 50 kilovolts. ¿Cómo hacen trabajos combinando dos técnicas? Que es un trabajo bastante difícil, pero cómo ellos lo logran. Las reglas para hacer este trabajo seguro. Cómo lograr zonas equipotenciales para el trabajo, de los procedimientos de trabajo que ellos plantean, y finalmente a una red de 34,5 kV, cómo es que se puede hacer un trabajo de este tipo, cómo es que yo puedo como ingeniero diseñar un trabajo acogido a las normas internacionales que existen, y bueno, algunos videos también que van a corroborar lo que le estoy explicando. Vamos a ver un ejemplo muy interesante de un trabajo que se hizo ya algunos años, que hubo que retensar una línea de 500 kilovolts
cómo esta compañía fueron muy sui generis en su trabajo, cómo ellos innovaron un sistema, que es el que aparece aquí, que no tiene nada que ver con los procedimientos normales, es decir, cómo ellos innovaron este tipo de trabajo y resolvieron un problema y que tuvo una muy buena aceptación porque tuvo un gran impacto desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de tiempo de hacer el trabajo, sin afectación de servicio eléctrico. ¿Qué pasó en esos conductores analizando el módulo de ion o de elasticidad? ¿Qué pasó en cuanto a la ecuación de cambio cuando esa línea se diseñó? Y bueno, y algunos videos también al respecto. Y una última sección que nosotros queremos hacer, ya finalizando el curso, es hacer una conferencia sobre pruebas, equipos y herramientas utilizados en trabajo con tensión. Es decir, vamos a hablar un poco de las pruebas que se hacen a nivel de laboratorio, vamos a hablar de grupos de riesgos, vamos a hablar de niveles de prueba cuando se trabaja con tensión, vamos a hablar de los laboratorios de alto voltaje, qué normas internacionales deben cumplir estos laboratorios, vamos a ver las pruebas y ensayos que se le hacen, sobre todo a las varas de fibra de vidrio, acorde a la norma internacional española 60855. Vamos a hablar sobre la norma ANSI 92,2 y 92,3, acorde a lo que se hace para las canastas aisladas para estos trabajos. Es decir, vamos a ver una panorámica total sobre qué debe existir en un centro donde yo pueda llevar todas mis herramientas a comprobar, qué puede existir en una universidad donde yo a la vez que capacite a mis alumnos, también esto viene como un valor agregado porque es una fuente de ingreso. Es decir, un grupo de ideas que nosotros la tenemos implantada acá en nuestro país y que le puede ser útil para cualquier territorio en cualquier parte del mundo. Y finalmente, para que ustedes tengan entonces, una vez terminado el curso, puedan tener un manual de consulta. Se ha elaborado un manual que contiene 163 páginas. Es una recopilación de información relacionada con estas tres técnicas que yo les he explicado. Es decir, trabajo a distancia, trabajo a contacto, trabajo a potencial, obtenidas a partir de los procedimientos de trabajo, las normas internacionales, los catálogos de los fabricantes, las especificaciones de equipos y herramientas, y esto hecho no solo por especialistas cubanos, sino también personas de otros países de gran prestigio que siempre han tributado al mantenimiento de redes aéreas energizadas. Esto ha sido una escuela. Nosotros somos una gran familia, donde quiera que nos encontremos. Nosotros tenemos muy buenas relaciones con muchas personas muy capacitadas de otros países y por eso decimos que somos una gran familia, que lo que queremos es que los trabajos con tensión vayan adelante. ¿Para qué? Para que ayude al desarrollo de diferentes países donde se encuentran enclavados. Así que una última cosa importante para nosotros, como dice la palabra de Dios en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y ese es el sentir que queremos hacer nosotros, en este caso, con este curso. Es decir, en este webinar que hemos dado, en esta charla, lo que hemos querido hacer, sencillamente, lo que hemos querido enseñar, cuál es el contenido del curso que queremos impartir, las principales cosas que queremos enseñar y la importancia del curso en cuanto a los conocimientos que van a adquirir los participantes, en cuanto a las cosas que pueden ser aplicadas y en cuanto a la cultura general para que esto entonces pueda ser diseminada y nosotros sencillamente, finalmente, en nuestros sistemas electroenergéticos, donde quiera que usted viva, en cualquier latitud del mundo, pues podamos dar un servicio sin interrupción a los consumidores. Para finalizar, les tengo un video que es muy sencillo, que es el cambio de un aislador.
es el cambio de un aislador tipo PIN en una estructura de media tensión. Me disculpan, el video estaba en inglés, pensé en traducirlo, no se pudo subtitular, pero bueno, la idea es que lo que quiero es comentarle el video en la medida que avance, inclusive señalarles algunas imprecisiones que se ve en la operación que hace el liniero. Y bueno, sin más dilación, vamos a ver el video y les voy a ir comentando el mismo. Aquí vemos un liniero que él está mostrando que va a cambiar un aislador que él les plantea que está en mal estado. Una línea de media tensión, él tiene en su mano un detector de voltaje para comprobar de que la línea está energizada. Ustedes no lo van a oírlo, pero eso es por sonido. Estos detectores de voltaje hay de dos tipos, puede ser sonoro o lumínico o combinado. Ahora vamos a ver el procedimiento que él utiliza. Él está desde una cesta aislada para hacer ese trabajo. Él está explicando que el aislador está en malas condiciones, un aislador tipo PIN, y ahora va a proceder a proteger la cruceta de acero. Para ir entrando en materia, ¿se recuerdan que les hablé de que los norteamericanos fueron las primeras personas que hicieron estos trabajos? Que muy ingenioso. Sin embargo, ese protector que están poniendo ahí es para cruceta de madera, no es para cruceta de acero, a pesar de que cumple con la especificación para lo que él va a hacer. Ahora él procede a proteger con un tubo aislante acorde al nivel de voltaje donde él va a trabajar, que es una línea de media tensión. Estamos hablando de una línea de 11 kV, y él está protegiendo, creando una zona de protección. Fíjense que él tiene puesto unas mangas aislantes, tiene puesto unos guantes aislantes y arriba unos guantes protectores, y que todos estos equipos tienen una clase acorde al voltaje que le está trabajando. Ahora él abre la zona de protección y se dispone a zafar la amarra en ambos lados del aislador para que sea cambiado. En este caso, la operación que él está haciendo para poder crear la verdadera segunda zona de protección, él debió haber protegido más esa cruceta con una manta de goma acorde al aislamiento que tiene la línea. E inclusive, el que está zafando la amarra, esa amarra tiene que estar bien siempre enredada en la mano para que no haya posibilidad de que haya un toque con el potencial de tierra, a pesar de que tiene un protector en la cruceta. Ya zafó un lado, ahora va a zafar el otro. Generalmente estos trabajos, cuando se va a hacer, una vez que usted zafa un lado del aislador, usted tiene que asegurar la línea. Con el gancho que usted ve ahí que está colgando, él tiene, y que tiene un boom aislado, él debía haber cogido la línea para aguantarla, para asegurarla. Sin embargo, él está zafando totalmente la línea. Evidentemente tiene su protección puesta en la cara para evitar un arco. Ahora está diciendo que con el gancho que tiene, sencillamente va a coger la línea para suspenderla, para cogerle el peso a la línea. Recuerden lo que estábamos hablando. Si él va a coger el peso a la línea, hay que saber qué peso hay en ese punto para ver si el cesto resiste, la pluma que él tiene aislada, a ver si resiste levantar ese conductor, que es el trabajo nuestro ahí como ingenieros, determinar eso. Ahí él continúa zafando la amarra del aislador. Es un conductor fino, como usted puede observar, es un calibre pequeño. No obstante, hay que hacer los cálculos que yo le estaba explicando anteriormente. El tipo de amarra que tiene puesto ese aislador se conoce también como amarra en frío. No es una amarra doble, que es lo que lleva la línea. Ahí retira un pedazo de la amarra y va a continuar zafando la amarra.
Fíjense cómo él tiene cuidado de no poner la amarra muy larga. Lo que está establecido es que cuando la amarra exceda las 6 pulgadas hay que cortarla para evitar un posible contacto con potencial de tierra. Ahora él se dirige a elevar ese conductor a través del sistema que tiene de grúa con boom aislado. Es lo que va a hacer él ahora. Ahí está terminando de retirar la amarra. Y ahora procede a elevar el conductor. Ahora él va guiando el conductor y a su vez el equipo de elevación. Ahí él comete un error porque él debe sellar toda esta parte del gancho. Él debe poner una protección. Y eso se llama sellar la protección totalmente para aislarlo de tierra, ya que esta zona de la cruceta, como ustedes pueden observar, no está aislada. En caso que falle, por eso acuérdense que esto es riesgo controlado, en caso que falle el boom, el peso que está soportando, toda esta área tiene que estar bien protegida para evitar una descarga a tierra producto de la diferencia de potencial que existe en ese nivel de voltaje. Ahí va a retirar el aislado tipo pin. Ahora va a sustituir el otro aislador. Fíjese cómo él retiró la cruceta y quedó desprotegido de la punta de la cruceta. Ahora va a poner un aislador de tipo polímero EPDM. Por lo que estoy observando, es un aislador de contaminación porque tiene una alta longitud de fuga por la cantidad de campanas que posee. Otro error que se puede ver en la operación que él está realizando, cuando usted ya va a colocar el aislador en la cruceta, debe tener las amarras puestas y no ponerla una vez que esté fijo el aislador. No solo por problemas de tiempo, sino también por problemas de seguridad. Fíjense la poca distancia que hay entre este punto y esto no está protegido como hablábamos anteriormente. Ese de ahí ahora está apretando lo que es el alfiler de sujeción, que es lo que sujeta el aislador en la cruceta. Ahora abre protecciones y descansa el aislador sobre el conductor, sobre el groove, la ranura del aislador. En este caso, el procedimiento correcto es, como ya yo tengo puesta la amarra en la cabeza de mi aislador, yo sencillamente retiro solamente esta protección y amarro primero hacia el lado derecho y después entonces amarro el lado izquierdo, teniendo ya sujeto yo el conductor al aislador. Y entonces retiro, para poder hacer el trabajo bien, retiro el gancho con el boom aislado, porque ya está fijo en esta zona mi conductor al aislador. Otra cosa importante, yo tengo que poner mi amarra en el mismo sentido en que tengo trenzado el conductor. Los conductores de cobre se trenzan, son corneados hacia la derecha, es decir, a favor de la manecilla de reloj, y los conductores de aluminio, AAAC, AAC y con almas de acero, ACCR, pues son entonces cordonados hacia la izquierda. Así que unos amarran a favor de las manecillas de reloj y otros amarran en contra de las manecillas de reloj. Como ustedes ven, hay un grupo de detalles que nosotros tenemos que hacer y que todo tiene su fundamentación técnica. La amarra tiene que ser un hilo más del conductor, por eso es que se hace a favor del trenzado
del conductor. Fíjense que él está amarrando y no puso la protección de forma correcta. Es otra vez las cosas también que tiene el video. Son las cosas que nosotros enseñamos en el caso cuando estamos tratando. Y ya finalmente retira la protección de cruceta, está retirando la protección del conductor. Y queda finalizado el trabajo con las cosas que yo le he explicado que tienen la dificultad en el procedimiento que se realizó. Bueno, para mí ha sido un privilegio poder tener esta charla con ustedes. Espero que aquellos que decidan pasar el curso, poder dar la mayor cantidad de información, la mayor cantidad de explicaciones, aclarar dudas y que podamos realmente poder hacer este trabajo de forma mancomunada. Bueno, Muy hasta bien, aquí, ingeniero. Eduardo, mi charla. Sí, muy bien, ingeniero Ernesto. Muy interesante todas las pautas y todo lo que hemos visto en esta parte de la plática. Muy agradecido también con usted por, por brindarnos su vasta experiencia que tiene en el tema. Y de hecho que va a ser una experiencia muy, muy gratificante para todos. Bueno, agradecerle la atención a todos y bueno, Dios mediante los que decidan pasar el curso, entonces bueno, cuando el ingeniero Eduardo ya lo ponga a convocatoria, entonces nos veremos en esa fecha y bueno, y estaremos conversando ya con un poco más de profundidad los temas que hemos tocado y esperamos entonces que usted pueda salir impuesto de todos estos conocimientos y que esté contento, ¿no? En este caso, con toda la inversión que pudo haber hecho por el curso. Muy agradecido por todo y que el Señor los bendiga, es mi deseo. Gracias, ingeniero. Ahí nomás tenemos una pequeña breve consulta, si es que nos puede apoyar en esa parte. Sí, cómo no, diga usted. En la parte del video nos dice una pregunta, Juan Capillo, nos dice, ¿es indiferente que la mica de la careta tenga una parte metálica? ¿O la careta no tendría que ser antiarco? Es la consulta que dice Juan Capillo. Sí, correcto. Tienes razón. Lo que bueno, no quise hablar de todos los detalles porque es parte del curso, ¿no? Quise hacer todo una breve reseña, ¿no? De las cosas más significativas, ¿no? Ya en esta parte hay que tratar de que inclusive está prohibido que en el caso de los operarios no pueden subir ni con relojes, ni con sortijas, es decir, ni con nada metálico, nada que pueda crear una diferencia de potencial, a pesar que ellos en esta técnica están aislados tanto del potencial de tierra como del potencial de línea. No obstante, eso es muy buena observación por el ingeniero que hizo la pregunta, pero bueno, es parte del curso, por eso es que tampoco puedo dar toda la información porque sería entonces no una hora, sino sería mucho más. Hay muchos más detalles, ¿no? Que yo no hablé, pero bueno, quise que los más visibles ustedes pudieran verlo, pero el ingeniero está en todo el derecho, inclusive ese casco tiene que ser aislado para más información. A los cascos también se le hacen pruebas. Cascos a 20.000 volt resistentes son los cascos y también se viene por clases. Y entonces en este caso el operario de red energizada, y estoy hablando los que trabajan en media tensión, pues deben usar entonces ese tipo de casco y como repito anteriormente, sin el uso de ninguna prenda. Ok, perfecto, ingeniero. Muchas gracias, muy amable por su respuesta. Muchas gracias a todos. Cualquier inquietud, ahí están, lo voy a dejar por interno aquí en el chat. Y inclusive en la publicación de esta charla, ahí tienen para que se puedan contactar con nosotros directamente. Ay, permíteme.
También pueden ver en nuestras redes sociales, en las publicaciones están las redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Hay varios seminarios de diferentes temas y también los invito a que lo puedan ver. Cualquier consulta, cualquier inquietud, estamos a su disposición. Muchas gracias, ingeniero Ernesto. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo y que Dios lo bendiga. Bueno, ha sido un placer. Hasta luego. Y cuídense, por favor, cuídense que la pandemia está fuerte acá en nuestros países. Muy agradecido por todo. Y tengan una buena noche todos. Sí, muy amable, ingeniero. Gracias. Bien, entonces ya me retiro. Estamos en contacto, ingeniero Eduardo. Claro que sí. Un fuerte abrazo, ingeniero. Muchas Lo propio, gracias. lo propio.